Ahora sí, los damos una cordial bienvenida a todos los doctores que se han terminado de conectar. Muchas gracias por su tiempo. Queremos pues recordarles, nosotros estamos en este momento desde Colombia, pero pues como dicen, para el mundo. Tenemos doctores desde México y desde diferentes partes de aquí de Colombia. Entonces, para empezar, quisiera presentarles como tal a José Martínez, quien es el que básicamente nos va a estar orientando y nuestro maestro en el día de hoy. José Martínez es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional, tiene una maestría en informática educativa de la Universidad de La Sabana y un Executive MBA en INALDE Business School de la Universidad de La Sabana. Él es experto en educación superior, en diseño, implementación y evaluación de programas académicos, de rutas de fortalecimiento de docentes y convenios interinstitucionales. José nos va a estar hablando hoy de todas las herramientas que como grandes profesionales podemos llegar a desarrollar, pero antes de iniciar quisiera que cada uno se hiciera una pregunta en especial. Y es, ¿por qué creen que es necesario conocer todo lo que son las habilidades de negociación? ¿Ustedes por qué creen que es necesario no solamente distinguirlas, sino poder llegar a aplicarla en nuestro día a día, en la consulta, en nuestra familia, con nuestros colegas o incluso con los proveedores? Entonces, vayan pensando esa pregunta y con ustedes les dejo hoy a José Martínez. Bienvenido, José. Buenas noches, Margaret. Gracias por esa presentación tan generosa. Y buenas noches para todos los doctores que nos acompañan el día de hoy. Y quisiera, en primer lugar, darles las gracias. Darles las gracias porque están destinando parte de su tiempo en familia a compartir con nosotros alrededor de un tema que, como lo dice Margaret, es fundamental en todos los ámbitos de nuestra vida, pero ustedes han tomado la decisión de regalarnos este tiempo hoy y se los agradezco de antemano. Le agradezco también a Margaret porque siempre es un gusto ver a una exalumna de este seminario presentándolo de la manera en la que ella lo ha presentado. Definitivamente han ocurrido cosas muy importantes con esos aprendizajes, Margaret. Mil gracias. Te voy a pedir el favor de que me permitas compartir la pantalla y de esa manera yo los llevo a la presentación que preparé. ¿Me la estén viendo, porfa? Adelante, José. ¿Ahí se está viendo? Sí, señor. Sí, doctor. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, gracias y habiendo tomado la decisión de regalarnos una hora de su tiempo personal esta noche, pues me gustaría decirles que esa hora no va a ser escuchándome de manera pasiva, sino que por el contrario, lo que quiero es que ustedes hablen, escucharlos, conocer lo que piensan y de esa manera orientar un poquito la discusión. Comencemos hablando de esta imagen y del letrerito que tiene la imagen debajo. Si tan solo hubiera negociado mejor. No sé ustedes, en lo personal, como director de una firma de consultoría, durante muchas veces en la vida, después de cerrar un negocio, ojo, después de cerrar un negocio, o cuando no lo he cerrado, esa es la cara que me queda y esa es la impresión con la que regreso a mi casa por la noche. Si tan solo hubiera negociado mejor. Ese fue el dolor que me obligó a mí hace algunos años a empezar a comprender qué era lo que ocurría con mis habilidades de negociación y por qué me sentía frustrado frente a algunos escenarios en los que debía negociar. Pero para entrar en materia, perdónenme un segundo porque creo que la embarré. Tengo que decirle que quiero compartir sonido o si no, nada de lo que voy a compartir acá va a funcionar. Ahora sí, listo. Es que necesito que vean y escuchen este video. Les decía, quiero que veamos este primer video. Es el fragmento de una película
fantástica, famosa, seguramente todos la vieron y el que no la ha visto ya puede ir anotando en su cuaderno de tareas. Primera tarea del webinar, ver La vida es bella tan pronto como tenga oportunidad. Entonces, veamos este primer escenario de negociación. Lo voglio risolvere subito. No, prima mangi, se no si raffredda. Non ce la faccio, è troppo tardi. Ma come? Insalata, salmone, vino bianco, è leggero. Biancaneve in mezzo ai nani. Guido, Sì? Sì. è chiusa la cucina? Non c'è più nessuno, niente, perché? È arrivato un signore da Roma, dal ministero. Vorrebbe mangiare. È chiusa la cucina. Peccato, ti avrebbe dato una bella mancia. È aperta la cucina. Si accomodi. Prego. Grazie. Dottore, lei non mangia proprio niente? No, no. I nani sono 7. Buonasera. Piccoli. So che la cucina è chiusa, magari una cosa fredda, quello che trovate, Guardi, qua è tutto buonissimo, scelga lei. qualcosa di leggero. Bene, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto intriso impanato, altrimenti pesce. Pesce, pesce. Bene, abbiamo un rombo grasso grasso, oppure baccalà imporchettato intriso unto al Grand Marnier, altrimenti un salmone magro. Un salmone, molto gentile. Contorno? C'è anche il contorno. Certamente. Abbiamo funghi fritti, oppure patate imburrate al burro di Nancy con crema squamosa. Leggera, leggera. Perfetto, più presto che puoi, per favore. Faccio il possibile. Prego. Bueno, entonces es el momento para hacerles una primera pregunta. Y como les digo, me encantaría escuchar respuestas y si tengo oportunidad de verlos aún mejor, me encanta cuando puedo ver a los participantes. ¿Qué hizo Guido? ¿Qué hizo Guido en ese escenario que acabamos de ver? ¿Qué vieron ustedes allí? ¿Quién me quiere decir qué hizo el mesero? Pues, muy buenas noches, doctor. Buenas noches para todos. Buenas noches. Mi nombre es Nancy. Me parece, sí, mi percepción que lo que hizo fue persuadirlo a su conveniencia. ¿Ya? Esa es la palabra. Ok, Nancy, pues mil gracias por lanzarte de primera al agua y mil gracias por la apreciación interesante que pone sobre la mesa. Persuadir de acuerdo con los intereses de Guido. ¿Quién más vio algo diferente? ¿Qué me podrían decir, por ejemplo, de los intereses del señor del ministerio que llega a comer? Porque Nancy nos dice, lo persuadió de acuerdo con sus intereses, con los intereses de Guido. ¿Qué ocurre con los intereses del señor que llegó a comer del ministerio? ¿Qué quería él? ¿Timidez en la sala por ser la primera pregunta? Bueno, no pasa nada. Pues Nancy, con relación a la participación que hace, efectivamente Guido realiza un ejercicio que tiene como centro, podríamos decir, la persuasión. Es cierto. Y Guido trabaja con lo que tiene sobre la mesa, literalmente con lo que tiene sobre la mesa del último cliente que él creía que había atendido esa noche. Sin embargo, y por eso formulaba la pregunta, el señor del ministerio que llega a comer expone como una necesidad, como su interés, que quiere comer algo ligero. Entonces,
Tenemos un escenario en el cual Guido cuenta con un plato ligero, no lo ha dicho antes, y hay un cliente que tiene necesidad de comer algo ligero. Ahí hay un primer punto de encuentro muy interesante, pero hay una gran enseñanza de este fragmento de esta película, y es como Guido, que perfectamente hubiera podido decirle, mire, la cocina está cerrada, pero le puedo traer un plato de pescado frío con una ensalada fría, con una copa de vino blanco, sin más preámbulos, y probablemente el cliente del ministerio, pues, habría sentido que su necesidad estaba satisfecha de alguna manera. Guido crea valor. Guido crea valor porque por medio de ese proceso de negociación que él está haciendo, el cliente está percibiendo una calidad del servicio completamente diferente. Imagínense ustedes que le hubiera dicho, hombre, esto es lo que hay y con mucho gusto se lo traigo. No se lo sirve mal, pero esto es lo que hay. Sus posibilidades de elegir se reducen a, ¿lo quiere o no lo quiere? Y está la historia. Pero no, él le crea todo un escenario de negociación que tiene sus riesgos, por supuesto, que tiene mucho de persuasión, por supuesto, pero que genera valor de una manera increíble en el señor del ministerio, que finalmente no solo resuelve su necesidad, sino que la resuelve sintiendo que lo atendieron como si el restaurante lo hubieran vuelto a abrir para él. Primera lección de esta noche. Vamos a ver la segunda. En la segunda no hay subtítulos. Porfa, ¿me confirmas, Margaret, qué tal se estaba oyendo el anterior video? ¿Era fácil escuchar? El audio sí, hubo pedacitos donde estaba como interrumpido el video, pero por tema de señal, pero el resto creo que entendimos el mensaje. No sé si de pronto algún doctor tuvo alguna percepción diferente que también nos quiera comentar. Ok. ¿Alguien tuvo problemas con el audio? Yo escuché perfecto, José. Perfecto, Nancy, mil gracias. Gracias porque el que viene es en español y se trata de escucharlo porque ese sí no trae subtítulos. Quiero que lo escuchen, por supuesto van a ver también ahí un escenario de negociación, escúchenlo, analícenlo y ya saben que tan pronto como se acabe, quiero volver a abrir la discusión. Entonces los invito a que si en esta primera no se animaron, porque pues estaban recién llegados a la casa y es muy bravo que a uno le digan que va a un webinar y de pronto el del webinar espera que los que están del otro lado de la pantalla hagan algo, pues ya saben que este webinar viene así. Entonces, vamos con el segundo video y después con la segunda parte. Señor Gómez, ya le dije que mi propuesta es de 14 millones. Si usted quiere llevarse esta estación, eso es lo que le va a costar. Señor Barrios, nuestra propuesta es de 8 millones para la parte de ustedes. Esto es 8 veces su movimiento de efectivo. Eso es justo, es razonable. No entiendo de dónde parte usted. Bueno, mi cifra de 14 millones la obtengo de lo que esta estación vale. Yo soy el que entró aquí hace 5 años cuando estaba arruinada y la levanté hasta que llegó a ser la primera. Yo conozco esta estación y sé lo que vale. Y 14 millones es mi parte de lo que vale. Eso es lo que le va a costar, señor Gómez. Sus socios me han dado las 2/3 partes. La opción de las 2/3 partes por 16 millones. Porque una tercera parte vale 14 millones. Mis socios no han estado aquí tanto tiempo como yo, así que no les interesa. Soy yo el que hizo esta estación. No me importa qué tipo de trato hicieron con usted. Mi propuesta es de 14 millones, porque esto es lo que sé que debe valer la estación. Si usted la quiere, eso le va a costar. Nuestra propuesta es de 8 millones. ¿La toma o la deja? Bueno, 14 millones es mi propuesta y también la toma o la deja. Señor Gómez, ya le dije que mi propuesta... Bueno, un segundo escenario de negociación diferente, me atrevo a decir yo, que el primero que vimos. Y la primera pregunta que les lanzo, ¿qué hizo él? Pongo él porque no logro recordar el nombre. ¿Qué hizo él? Yo creo que presentar una postura respecto a lo que consideraba que era el valor. Es cierto, Margaret, es cierto, estamos viendo una negociación en la cual uno de los interlocutores presenta de manera, permíteme que le ponga un adjetivo, radical su postura. Y
durante la conversación que viste, ¿qué pasó con esa postura, Margaret? No varió, se mantuvo y dio a conocer más bien porque su La, valor era ese. Así interesante. es. Dio a conocer sus fundamentos, el por qué Oh, era su valor. ok, Y al- Nancy, es decir, no era que él se hubiera inventado el valor, sino que cuando le dijeron por qué usted pide esa plata, pues él tenía argumentos para pedir la plata, ¿cierto? Sí, Eso. señor. Pero permíteme, Nancy, Margaret, y por supuesto a todos los que quieran participar, esos son hechos que son evidentes, está muy bien que los traigamos. Profundicemos un poquito más y tratemos de comparar con lo que vimos antes. ¿Qué me dicen de la disposición, de la postura, del lenguaje corporal de un Guido y del lenguaje corporal de este señor cuyo nombre no recordamos? ¿Cuál de los dos estaba invitando a negociar? Pues claramente, doctor Guido, con esa amabilidad y esa sencillez y esa manera de abordar las personas, es una persona que se cree que sería mucho más fácil negociar con él y llegar a un acuerdo, mientras que este segundo personaje se muestra un poco más rudo. Y sí, se muestra su experiencia porque él se mantiene en su posición, pero de pronto sería algo más difícil negociar con él, como ya lo vimos. Nancy, si te pido que me digas en una palabra qué te genera Guido y qué no lograste que te generara él, ¿cuál sería esa palabra? Confianza. Perfecto. Confianza. Muchísimas gracias y aclaro para todos los participantes en este webinar que yo a la doctora Nancy no la conozco, ni nos hemos puesto de acuerdo antes, porque ahora vamos a hablar precisamente de confianza, Nancy. Efectivamente, la forma en la que abordan la negociación estos dos negociadores, sin emitir juicios sobre ninguno de ellos, hace que uno tienda a confiar de una manera más fácil en uno que en el otro. Y la confianza es la base esencial de una negociación exitosa. Ya volveré sobre esta idea en unos minutos, pero creo que la diferencia está perfectamente bien detallada. Bueno, ¿y quién consiguió sus objetivos? ¿Guido consiguió lo que buscaba? ¿Este señor consiguió lo que buscaba? ¿Quién cerró negocio? Guido. Guido cerró negocio. Guido vuelve a la casa con negocio cerrado, además con bonificación, porque el señor del ministerio le iba a dar una buena propina. Guido hizo la tarea. ¿Y este señor con qué vuelve a la casa? Se queda sin nada con la parte del negocio que pienso yo está vendiendo, ¿no? O no se reservó a eso. Se queda sin nada, Nancy, exacto. Imagínese el problema para este señor. El señor plantea su posición, la defiende de manera radical durante la conversación y al final es tajante, dice o me dan lo que yo pido o me levanto de la mesa y me voy, y al final pues se van a levantar de la mesa y se van a ir. Está clarísimo que eso es lo que va a pasar. Este señor va a volver a su casa sin haber podido cerrar el negocio, sin ningún tipo de bonificación por éxito, pero además, ¿qué ocurrió con los socios de este señor? Se dieron cuenta que eran 3 socios y 2 de ellos ya habían llegado a un acuerdo con ese mismo señor que está negociando con él. ¿Qué ocurrió con esos 2 socios de este señor y la persona con la que están negociando? ¿Hubo acuerdo ahí? No, doctor. Nancy, en esa sí no te escuché, No, disculpa. doctor. No hubo No. acuerdo, ¿no? Entonces, fíjense que este señor no solamente no está logrando vender su parte, sino que por su posición está tumbando la negociación que habían avanzado 2 de los 3 dueños de este negocio antes. Con lo cual, mañana,
Cuando se encuentren los 3 dueños de la emisora, el desayuno de trabajo va a ser poco menos que estresante. Bueno, pero ¿por qué las personas negocian así como este señor? ¿Por qué no todos negocian como negocia un Guido? Las personas negocian así, entre muchas cosas, porque hay algo muy arraigado en nuestra naturaleza, y es un tema que está estudiado y del que encuentran múltiples documentos, libros y artículos sumamente interesantes. Se denomina el mito de la escasez. El mito de la escasez. Y el mito de la escasez lo que dice es que cuando hay dos jugadores, el jugador A y el jugador B, las dos negociaciones que hemos visto ahora eran de dos jugadores, el jugador A incrementa sus ganancias en esta dirección, hacia la derecha, y el jugador B incrementa sus ganancias hacia arriba. Y en las direcciones contrarias, pues lo que ocurre con los dos es que están perdiendo. Es bastante fácil de entender. ¿Qué pasa? Que el mito de la escasez hace que el jugador B crea que la única forma de maximizar sus ganancias es estirando esa línea tanto como pueda de manera vertical hasta el techo, porque él tiene que ganar. ¿Y qué pasa con el jugador A? Pues que el jugador A está convencido que la única manera que tiene de obtener el mejor resultado posible es estirando la línea todo lo que pueda hacia la derecha de manera horizontal. Pero resulta que en este juego, en la negociación, solamente hay una línea. Entonces, en esa forma de trabajar, o gana B o gana A, porque tanto B como A son víctimas del mito de la escasez y están convencidos de que si quieren ganar todo, tienen que arrebatárselo al otro, que la única forma de maximizar sus ganancias está en maximizar las pérdidas del otro. Ellos están buscando o llegar acá, pero las dos cosas al tiempo no pasan. Sin embargo, en ese juego, nadie les ha dicho que no sea probable, que no sea posible hacer esta línea. Y esta línea maximiza al mismo tiempo las ganancias del jugador A y del jugador B. Por supuesto, para que esto ocurra, se necesita que el jugador A y el jugador B decidan cooperar, porque si no deciden cooperar, van a seguir compitiendo cada uno por llevar esa línea a su vertical o a su horizontal respectivamente, y no van a permitir que el otro gane. Pero si abandonan esa competencia y se dan cuenta que están en un escenario en el cual no es un juego de suma cero, van a poder obtener ganancias los dos. ¿Qué quiero decir con esto del juego de suma cero? Volvamos al escenario de la emisora que estaban tratando de vender y de comprar hace unos minutos. Claramente, el dueño que dice que pide 14 millones de pesos por su parte, considera que 14 millones de dólares por su parte, considera que cualquier dólar que se deje de ganar es un dólar que le está regalando al otro. Y él no está dispuesto a regalar nada porque es que él fue el que sacó esa emisora de la ruina y lleva 5 años dedicados de su vida a posicionarla como lo que es. Por tanto, o se lleva todo o no se lleva nada. Y es la misma posición del otro. La misma posición del otro que le está diciendo, oiga, mi oferta son 8 millones, que es lo mismo que ya me aceptaron sus dos socios. Por encima de 8 millones, no estoy dispuesto a pagar un centavo más, porque cualquier peso que yo deje de ganar, usted se lo va a ganar y yo no voy a hacer mis pérdidas sus ganancias. Pero si los dos hubieran decidido cooperar, el resultado hubiera podido ser otro. Esa necesidad que tenemos en la cabeza, que nos inculcan de manera cultural durante nuestra vida, se conoce como el mito de la escasez. Pero realmente, salvo que ustedes estén en una guerra
o que estén jugando póker, no es necesario asumir en la vida las negociaciones como juegos de suma cero. Si están jugando póker, por supuesto, el ganador se lo lleva todo. Ahí el que gana, gana con las pérdidas de todos los demás. Todos los demás se van a su casa sin nada. Pero es que la vida no es póker. Y los negocios que hacemos en nuestras profesiones no son póker. Y por ende, ese mito de la escasez no tiene por qué ser el norte de nuestras negociaciones. ¿Y por qué no podemos negociar un poco más como Guido y un poco menos como el de la emisora? O tal vez la pregunta sea, ¿qué habilidades se requieren para negociar como negocia Guido? ¿Qué son esas habilidades básicas de negociación de las que hablaba Margaret cuando hacía la presentación de este webinar, conectándolo con nuestro seminario? La primera, doctora Nancy, y por eso le hacía el agradecimiento, es la confianza. Si yo quiero encontrar escenarios de negociación integrativa en la que mi cliente y yo construyamos valor para los dos, escenarios de ganar, ganar, así eso pueda llegar a implicar que yo gane un poco menos para permitir que mi cliente gane un poco más, maximizar el valor de las dos partes. Si yo logro hacer eso es porque confío en mi cliente, porque soy capaz de confiar en la contraparte o porque confío en el proveedor. Esto funciona tanto para negociar con clientes como para negociar con proveedores. Y Margaret decía algo sensacional y lo hemos vivido con otros participantes. Yo estoy hablando en términos de negocios comerciales, pero esto funciona para negociar en cualquier aspecto de la vida. De hecho, la importancia de negociar es que nosotros todo el día estamos negociando. El problema es que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo y por eso lo hacemos de manera incorrecta y muchas veces pensando que lo que yo deje de ganar se lo va a ganar al otro y yo no puedo permitir eso. Y eso incluso lo hacemos en nuestras relaciones personales. Confianza, primera habilidad que tenemos que desarrollar para poder negociar un poco más como Guido. Valores. No me refiero acá a decirles a ustedes que ustedes no tienen valores y que este seminario lo que busca es que los tengan. Sería una locura decir eso, porque las personas tienen valores que se construyen a lo largo de toda su vida y como parte de la herencia cultural y el contexto en el que se encuentran. El tema con los valores no es que no los tengamos. El tema con los valores es que nos cuesta reconocer los valores fundamentales de nuestra vida. Ojo con lo que les estoy diciendo. Todos tenemos valores, maravilloso, pero es fundamental reconocer cuáles son esos valores esenciales en mi vida. Y les digo, y Margaret me puede contradecir, no son más de 5 los valores fundamentales en mi vida. Y hay uno que es el que determina la manera en que yo me comporto. Cuando yo logro hacer ese ejercicio de autoconocimiento y soy capaz de descubrir cuál es el valor principal en mi vida, ese valor que me da norte a mí, también entiendo inmediatamente por qué mi postura en una negociación es una y no es otra. Y cuando yo, a partir de ese reconocimiento de mí mismo, empiezo a intentar reconocer en el otro cuál es su valor fundamental, entonces también entiendo la forma en la que él está llegando a esa negociación. Empatía. Y no confundir jamás con simpatía. Empatía. Y empatía, doctora Nancy, es lo que hace Guido cuando atiende a ese funcionario del ministerio de la manera en la que lo atiende. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? No es solamente persuadir, o como me decía mi esposa cuando veía el video que estaba listando para esta charla, me decía, claro, es que fíjate en los gestos, cómo está guiando la respuesta con los gestos. Sí, son apreciaciones correctas y seguramente desde su área de experticia tiene toda la razón en la lectura que hace. Desde la mía, lo que yo veo es a un Guido empático, a un Guido
que reconoce en esa persona cansancio, fatiga, hambre, y es una persona que quiere terminar el día con la mejor experiencia posible, habiendo llegado a cenar a un restaurante, sabiendo que el restaurante estaba cerrado y sabiendo que lo han dejado entrar solamente porque es un funcionario público y solamente porque ha prometido una propina como compensación adicional. Empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. O, como lo aprendí yo en la vida, la capacidad de ponerse en la piel del otro, de sentir lo que le duele al otro, lo que necesita el otro. Yo tengo que ser empático con la persona con la que estoy negociando. Ojo, la empatía no tiene muchas veces nada que ver con la simpatía. Y en ese segundo escenario de negociación que vimos, aunque entre los dos interlocutores es evidente que no existe simpatía alguna y que ninguno está tratando de ser simpático con el otro, había espacio para la empatía. Había espacio para que uno de los dos intentara ponerse en el lugar del otro. Enfoque. Negociar exige estar en la capacidad de traer la discusión al centro cuando se nos vaya por las ramas. Esto ocurre normalmente y yo procuro en estas charlas no traer ejemplos que nos fastidien en un horario en el que lo normal es estar con la familia y no fastidiándonos con noticias. Pero ustedes han visto en los noticieros de los últimos días claros ejemplos de cómo las discusiones de las negociaciones se van por las ramas en lugar de irse al centro. Y lo que genera eso es un gran desgaste entre los negociadores, pero lo peor, que no se alcance finalmente un acuerdo. Y no se alcanza un acuerdo porque no estamos discutiendo sobre aquello que tenemos que acordar, sino nos hemos ido por las ramas y estamos discutiendo sobre otras cosas que no eran las que nos habían sentado en la mesa. Un negociador que quiera generar valor tiene que ser capaz de darse cuenta cuando la negociación se le fue por las ramas y volverla a traer. Enfocarse en lo importante. Y creatividad. Pues tenemos a Guido, un maestro de la creatividad, que genera valor con lo que para cualquier otra persona hubiera sido un plato servido que el cliente decidió no comerse. Él ahí encuentra valor y hace magia con eso. Hay que ser creativos. Y hoy estamos empezando un camino que va a ser lento de recuperación después de una crisis económica profunda en la que nos deja sumidos la primera pandemia por la que tuvimos que pasar todos los que estamos aquí. Y ahora que estamos pasando esa pandemia terrible en países como Colombia, en medio de uno de los picos más fuertes que hemos vivido, el más fuerte que hemos vivido, pues también se empiezan a reactivar muchas cosas y se empiezan a dar negociaciones que no se habían podido dar antes, pero se empiezan a dar en condiciones que exigen de nosotros ser muy creativos. Ser muy creativos porque probablemente hoy, cuando vayamos a negociar con nuestros clientes o con nuestros proveedores, las condiciones en las que estamos, tanto unos como otros, no son condiciones ideales, pero son las condiciones en las que tenemos que recuperarnos. Son las condiciones en las que queda el tablero después de ese patadón al tablero que le dio la crisis del COVID en todo el mundo. Entonces, o nos acomodamos al tablero o salimos del juego. Quiero entrar en recta final con otro ejercicio en el que espero la participación de ustedes. Y es un ejercicio que gira en torno a estas 5 habilidades, pero no quiero adelantarles puntualmente a cuál. Vamos a ponernos en modo de juego de rol, ¿de acuerdo? Vamos a asumir un rol. Yo les voy a ir leyendo la historia y ustedes, asumiendo ese rol que les estoy pidiendo que asuman en este momento, al final me van a ayudar a tomar una decisión. Pero, por favor, yo sé que es difícil lo que les estoy pidiendo,
Sé que a esta hora uno está cansado y lo último que quiere es que le diga que asuman un rol, pero asúmanlo y verán cómo la conclusión a lo que llegan es más potente que si no lo hubieran asumido. Usted, el que me está viendo del otro lado, usted y otra persona han sido detenidos como los principales sospechosos de un robo. Dado que la policía no tiene pruebas sólidas en su contra, en medio del interrogatorio, el agente Carmona le propone lo siguiente. Sabemos que son culpables, pero todavía existe una salida para ti. Declara en contra de tu cómplice y será él quien pague 10 años de prisión, mientras que tú regresas a casa tan pronto como firmes tu confesión. Ustedes, sin embargo, no están convencidos de lo que Carmona les está diciendo. Y entonces Carmona remata. Debes saber que si decides no cooperar, voy a salir de esta sala, me voy a reunir con el otro detenido y le voy a proponer exactamente este mismo trato. Así que tú decides, ¿quieres pasar los próximos 10 años de tu vida en prisión o quieres irte para tu casa ahora mismo? ¿Qué vas a hacer? Y sin embargo, ustedes lanzan una pregunta que parece tomar a la gente Carmona por sorpresa. Y si ninguno de los dos acusa al otro, Carmona está disgustado, pero intenta que no se le note. Es un negociador experto y sabe que no puede dejar que lo lea. Así, pues es muy improbable que los dos sean igual de tontos. Pero si ninguno acusa al otro, tendría que pasar cada uno de ustedes 1 año en prisión. ¿Y si los dos nos echamos la culpa mutuamente? En ese caso se va a comprobar perfectamente lo que mis compañeros y yo sabíamos cuando los detuvimos, que los dos son culpables y los dos van a purgar cada uno una condena de 8 años en prisión. Así que tu escenario es sencillo. Si acusas al otro detenido, sales ya y él se va 10 años a prisión. Si no lo acusas y él te acusa, vas a ser tú quien se vaya 10 años a prisión. Y si los dos se echan la culpa, van a irse cada uno 8 años a prisión. Y en el improbable caso en que ninguno de los dos decidiera acusar al otro, al no tener pruebas sólidas en su contra, cada uno tendría que pasar 1 año en prisión. Tienes 2 minutos para decidirte antes de que vaya donde tu compañero en este crimen y le proponga este mismo trato. Margaret, en este momento te pido el favor de que les envíes por chat el enlace que te compartí para que ellos puedan hacer clic en ese enlace, ingresen a la interfaz de votación y nos digan qué decisión van a tomar frente a la propuesta que les está haciendo el agente Carmona. Vale, José. Aquí en el chat de nuestro encuentro del Zoom, ahí vamos a encontrar lo que es el link del que les hablaba José. Cada uno ingresa y ahí responde qué estarían dispuestos a decidir, acusar al otro o decir que se quedaron callados. Nos encantaría que todos participaran para saber cuál sería la mayor votación, si el sí o el no. Ya empezamos a ver votaciones, así que ánimo, son 2 minutos para que tomen su decisión. Excelente, doctor Juan Felipe. Muchas gracias. Acá en el chat, José, te cuento que el doctor que está nombrado como NDBC nos decía que le parece que es similar al ejemplo del dilema del prisionero. Hola, buenas tardes.
Sí, yo soy la doctora Michelle Lobato, también soy licenciada. ¿Cómo estás, doctora Lobato? Estoy licenciada en Relaciones Internacionales, entonces sí estoy familiarizada con el tema y de hecho es el dilema del prisionero que se usa mucho en lo que son teoría de juegos. Igual el anterior, nada más que llegué un poquito tarde, bueno, yo lo conozco como teoría de juegos, donde son sumas ceros y igual puedes llegar a Pareto, como el primero de Nash. Efectivamente, doctora, efectivamente estamos hablando del dilema del prisionero y tanto el dilema del prisionero como los juegos de suma cero hacen parte de la teoría de juegos. Y precisamente Nash es uno de los que nos ayuda a encontrar y a comprobar ese poder de la negociación integrativa. Algo que se veía de manera magistral en esa película que hicieron acerca de su vida hace años ya. Gran parte de la negociación integrativa toma su sustento teórico de la teoría de juegos. Bueno, y se nos está acabando el tiempo, Margaret. 2 minutos, creo que ya las votaciones que íbamos a tener las tuvimos y tenemos el resultado que evidencia que cuando tomamos conciencia de ese mito de la escasez y de que no siempre estamos en juegos de suma cero, tomamos decisiones diferentes a las que tomamos cuando creemos que lo que yo pierdo es porque se lo va a ganar al otro. Fíjense cómo mayoritariamente han votado por no acusar al otro detenido. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, pasa con eso. Margaret, ¿me confirmas, porfa, si ahí ya volvimos a la presentación? Sí, señor, correcto. Listo. Pasa con eso que al tomar la decisión mayoritaria de no acusar, obtenemos en este escenario el mejor resultado posible. Porque aunque cada uno de nosotros va a pagar 1 año en prisión, es el escenario en el que se crea, o dicho de una mejor manera, en el que menos valor se destruye para las 2 personas que están en este lío. Sí, claro, ninguno de los dos queríamos ir a prisión, igual vamos a pasar 1 año en prisión, pero trabajando de manera colaborativa hemos obtenido el mejor resultado. Por el contrario, si tomábamos la decisión de acusarlo, uno de nosotros iba a obtener un muy buen resultado, el que acusaba, pero el otro seguramente no se iba a sentir satisfecho con esos 10 años que pagaba en prisión. El gran reto con este dilema del prisionero, está precisamente en la confianza, porque cuando uno hace este juego en un escenario de juegos un poquito más organizado, generalmente lo que hace es ubicar a los 2 detenidos, uno al lado del otro. Entonces, eso, digamos, lo hubiéramos podido lograr acá creando salas virtuales, pero el tiempo no nos permite a veces hacer ese artilugio. Entonces, cuando uno tiene sentado al otro detenido al lado, de fondo, la decisión que está tomando es: confío en que el personaje que está acá al lado mío, que no conozco, no me va a acusar para salir libre, y lo que ocurre es que como yo no tengo confianza en él y él no tiene confianza en mí, nos acusamos mutuamente y obtenemos el peor resultado posible. Este es un juego clásico en las escuelas de negocio y uno lo usa en sus cursos de negociación para ejecutarlo varias veces y enseñarle a los participantes por medio de malos resultados que hasta que no aprenden a confiar uno en el otro, no logran minimizar sus pérdidas. Esa era la lección práctica que quería traerles esta noche con este ejercicio, con el ejercicio del dilema del prisionero. Y ahora, como ocurrió con el video número 1 y con el video número 2, me gustaría escucharlos, y para iniciar esta parte del webinar, esta conversación final del webinar, quiero plantear esta primera pregunta. ¿Qué aprendimos? ¿Aprendimos algo durante estos 45 minutos
en los que José Andrés ha conversado con nosotros, nos ha puesto película y después nos puso a votar. ¿Qué aprendimos? Los doctores que desean participar pueden abrir su micrófono o escribirnos por el chat y estaremos compartiendo su respuesta. Y por supuesto pueden abrir su cámara si lo desean también y nos vamos a sentir muy felices de vernos unos con otros. Bueno, a mí me gustaría participar. Yo creo que este webinar sí es muy importante para lo que es el gremio médico y ahorita pues enfocamos en el tema de los odontólogos, ya que esto es algo que yo, dada mi segunda carrera que es odontología, yo vi que esto no se los enseñaban y yo siempre decía que era algo importante, más que nada cuando estamos negociando o tratando de arreglar alguna solución con un paciente que a lo mejor viene en un estado disgustado, enojado, y es algo que yo siento que es un webinar que está muy digerible y es muy aplicable en la vida real, en cualquier situación, igual en el consultorio al momento de dar un presupuesto o simplemente con los pacientes. Creo que es algo muy, muy importante y qué bueno que hicieron este webinar para el área médica. Creo que está muy, muy bien. Doctora Marta, ¿cierto? No, Michelle. Ah, perdón, Michelle, es que yo cuando pongo esto quedo ciego y veo solo unas caritas que se me iluminan. Pues Michelle, mil y mil gracias por el aporte anterior que nos ayuda a reconocer el fundamento teórico que está detrás de esto, y te lo agradezco muchísimo porque muchas veces las personas piensan que este tema de negociar es como un tema de inspiración, que uno se levantó un día y dijo, mire, hagámoslo así, no lo hagamos así, y resulta que sobre esto hay mucha teoría y mucha gente que ha estudiado. Y creo que estás mencionando dos aprendizajes súper poderosos que tienen que ver con la confianza, pero que tienen que ver también con la empatía. Es cierto, Michelle, y no solamente ocurre en la profesión de ustedes. Clientes bravos también nos llegan a nuestra firma de consultores y no llegan bravos por culpa nuestra, pero llegan bravos, llegan molestos, llegan con dolores, con dolores. Y en la medida en que nosotros sepamos leer dónde está el verdadero dolor que quiere que le resolvamos, podemos crear valor con él. Y la empatía, Michelle, nos ha permitido a nosotros como consultores, y a mí particularmente de una manera muy fuerte, me ha permitido ser capaz de, sin intentar ser simpático e incluso sabiendo que no existe simpatía con el cliente en ese momento, ser completamente empático para proveerle la solución que busca y construir valor a su lado. Así que te agradezco el aprendizaje que te llevas. Yo me lo llevé hace bastantes años y hoy se ha convertido en una de mis armas dentro de ese arsenal de negociación que más agradezco. Hola, José, yo quiero saludarlos. Me da un gusto de estar viéndolos de nuevo, a todo el grupo. Y yo me quedo con algo muy importante, la confianza principalmente, que es la que le damos al paciente y por el cual nos está aceptando el tratamiento que le estamos ofreciendo. Doctora Patricia, un gusto Sí. verla nuevamente, un gusto escucharla nuevamente. Igualmente. Y maravilloso, maravilloso que reconozca en la confianza el centro de esta conversación que tuvimos esta noche. Y la confianza, creo que en su negocio, al igual que en el mío, creo que usted entenderá lo que le voy a decir perfectamente, en su negocio, al igual que en el mío, hay temas que a mí por lo menos me da mucha pereza discutir. Ustedes en México tienen una palabra diferente para pereza, pero como estamos en horario familiar, voy a referirme a la pereza en colombiano. A mí me da mucha pereza, doctora Patricia, cuando un cliente me dice, bájele al precio, hágame un descuento, bájele. Y esa era una de las cosas que a mí más me mortificaba de negociar y que me daba, como me mortificaba negociar, cuando me decían bájele al precio, entonces yo me sustraía de vender y dejaba la parte de ventas en otra persona en mi compañía. Hoy no lo hago, hoy soy yo el que vende. Y hoy he llegado, gracias a estas herramientas y a esta técnica de
de negociación integrativa a escenarios donde mis clientes, que son tan sencillos que cuando me dicen, bájele al precio, yo le digo, realmente este precio en este momento es absolutamente justo. Y le voy a explicar por qué es absolutamente justo. Y en esa explicación de por qué es justo, construyo con él de una manera muy ágil confianza. Y esa construcción ágil de confianza, claro, no confía en mí, sino en la parte inicial, que se puede confiar con una persona cuando se está iniciando una negociación. Pero es que eso es lo que necesito que ocurra en ese punto. Que confíe hasta el punto de entender que yo no estoy tratando de cobrarle de más, o como dicen en Colombia, que no estoy tratando de darle en la cabeza, de aprovecharme de él, sino que realmente ese es el precio de mis servicios profesionales por el valor que podemos llegar a construir juntos. Entonces, doctora Patricia, sin duda la confianza es la que me permite hoy hacerlo. De otra manera, yo hoy seguiría regateando precios. Y como es algo que me da mucha pereza, pues seguramente no lo haría. Sí, doctor José. Gracias. Doctor Jorge, lo escucho, lo veo. Hola, hola, ¿qué tal? De aquí Un de gusto. Tijuana, México. Yo para comentarle algo, me pareció muy bien, yo lo que aprendí ahorita en esta plática, yo creí que empatía y simpatía era lo mismo, iba de la mano, entonces, pero me queda muy claro ahorita con su plática, pues no tiene uno que estar siempre riendo y cayéndole bien al paciente o al contrario, ¿no? Entonces él viene con alguna situación laboral o familiar, que es lo que quiere que se le resuelva un problema nada más, pero la empatía es lo que tenemos que dejar claro pues con el personal del consultorio, con el equipo de trabajo. Entonces, y pues yo tenía esa duda, o sea, bueno, no tenía esa duda, creí que era lo mismo, empatía y simpatía. Pues me alegra mucho, doctor Jorge, que se haya llevado un aprendizaje tan específico. Y mire que no son pocos los que piensan en eso. Confunden empatía con simpatía. A mí me lo explicó una autora sensacional en un libro acerca de la empatía. Y lo que ella más o menos decía en ese libro es, mire, simpático es el que va al cóctel. Y a usted le sirve ser simpático en un cóctel, una fiesta. Simpático es el alma de la fiesta. Pero empático es el que crea valor. Empático es el que está al lado de una persona que tiene un gran sufrimiento, pero está a su lado no solamente para darle una palmadita en el hombro y sonreírle y decirle, ya, todo va a estar bien. No. Este de pronto ni siquiera le da la palmadita en el hombro, porque no es simpático, pero está ahí al lado y realmente cuando le dice, vamos a encontrar una salida, es porque le está ofreciendo su ayuda y lo va a lograr. Gracias, doctor. A usted, doctor Jorge. Doctor José Martínez, muchas gracias. Aprendí mucho. Una hora muy productiva. Señorita Magret, María Fernanda, tan atentas como siempre. Y les quiero comentar una anécdota. Mire que cuando uno a veces se pone del lado del paciente, saca mucho más. En una ocasión, iba a hacer un negocio más o menos de X dinero, pongámosle 6 millones, y logramos tanta empatía con el paciente que terminó hacerse, o sea, primero se quejaba por los 6 millones y después terminó haciéndose uno de 13, me trajo al esposo, me trajo a los hermanos, me trajo a todo el mundo. Al principio había como unas barreras, pero después fue tanta la confianza que hasta amigas nos volvimos. Entonces les dejo esa anécdota, muchas gracias, muy amable. Una feliz noche. Nancy, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Nancy, eso que usted acaba de decir, que es una forma maravillosa de cerrar este encuentro, es crear valor, Nancy. Lo que usted hizo ahí fue crear valor. Y ese es el ejercicio. Suena un poco a cliché, yo sé que suena un poco a cliché hoy y en las redes sociales está demasiado trillado, pero lo que intentan decirle a las fuerzas de venta cuando las están entrenando es, no vendas, crea valor. Entonces, tiene tanto uso esa frase que ya uno le empieza como a parecer falsa, pero no lo es, Nancy, no lo es. Nuestro trabajo fundamental es crear valor con nuestros clientes. Y en la manera en que uno crea valor con ellos,
maximiza las ganancias de ellos y las ganancias propias. Porque es que esa diagonal que yo les trazaba en ese cuadrito del mito de la escasez, esa diagonal puede ir tan arriba como uno quiera. Y entonces, tal y como lo acaba de decir usted, ese máximo que yo hubiera dicho son 6 millones, se duplicó y un poquito más porque decidimos mandar esa diagonal en lugar de mandar la horizontal para conseguir esos 6 millones. Creen valor con sus clientes todo el tiempo, creen valor con sus clientes todo el día. Yo le comparto algo, Nancy, con la misma generosidad que usted lo ha compartido conmigo. Hace 15 días cerrábamos un proyecto de consultoría con una universidad en la costa, en Colombia. Y ese proyecto fue un proyecto que manejamos con metodologías ágiles para estar creando valor y creando valor permanentemente y sobre todo haciendo que el cliente fuera consciente del valor que estábamos generando para él permanentemente. En mi negocio, Nancy, como consultor, si yo no logro que el cliente vea ese valor rápido, pasa demasiado tiempo antes de que vea los resultados, diferente de lo que ocurre con un implante, que la persona pues se mira en el espejo y ahí está, ahí vio lo que ustedes habían hecho. Yo no tengo espejo. Entonces, teníamos que hacerlo rápidamente y por eso usamos metodologías ágiles. Y en medio de ese proceso, el cliente, en alguna reunión, y ni siquiera fue en medio, fue iniciando el proyecto, el cliente nos decía, oiga, ¿sabe qué? Nos equivocamos con esto que hicimos, con esto que habíamos pedido que ustedes hicieran como consultores, nos equivocamos. Me gustaría saber si se puede quitar esa parte y poner esta otra parte. El consultor que trabajaba conmigo en ese proyecto, pues, digamos, si hubiéramos estado uno al lado del otro, me hubiera mirado con cara descompensada, sobre todo porque yo inmediatamente le dije al cliente, lo revisamos y en media hora le estoy dando una respuesta. Lo revisamos, media hora después le dimos una respuesta, tomamos la decisión de quitar lo que él nos había comprado y poner lo nuevo que él nos había pedido. Poner lo nuevo inicialmente para nosotros, haciendo cuentas de servilleta, significaba más costos y por tanto el proyecto nos dejaba menos utilidad. Pero si uno pasaba de las cuentas de servilleta y hacía un análisis un poquito más profundo, se daba cuenta que los costos eran iguales, pero que para el cliente, en lugar de un producto, se iba a llevar 3 productos. Y con eso generamos valor para el cliente de una manera excepcional. Han pasado 15 días desde que cerramos el proyecto y nos ha enviado 3 correos de agradecimiento. Y jamás en las reuniones con él, realmente les podría decir yo con honestidad, fuimos simpáticos el uno con el otro. Jamás él me sonreía o yo le sonreía, porque era evidente que nuestras personalidades no hacían match, nuestras personalidades nosotros no podríamos ir a un cóctel juntos, no hay simpatía entre nosotros, pero creamos valor un 33% más de lo que le habíamos prometido y lo hicimos trabajando juntos gracias a la empatía. Total y efectivamente, doctor, lo he tenido en mis manos y lo he comprobado en varias ocasiones. Muchas gracias por su tiempo y por compartir sus experiencias con nosotros, doctor Millamar. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Margaret, son las 8 y yo te prometí que iba a ser muy respetuoso del tiempo, así que te devuelvo el micrófono, la pantalla, y salvo que haya alguna pregunta de los participantes, yo ya no les robo más tiempo y menos en horario familiar. José, muchísimas gracias. Quería retroalimentarte. Acá en el chat nos escribió la doctora María del Pilar Medina. Dice, aunque no pude estar todo el tiempo, siempre aprendo más y más. Afianzó en mí el peso que tiene la confianza para dar resultados en la negociación. Muchas gracias a mi doctora María del Pilar, que me ha acompañado en estos webinars de negociación desde el primero al que me invitó precisamente ella. Así que, María del Pilar, como siempre, un saludo con todo el cariño y gracias por acompañarme una vez más. Muchas gracias, José. Creo que se desconectó, pero igual le mandaremos los saludos.
Doctores, agradecerles primero que todo a todos ustedes, precisamente por ese voto de confianza al reunirse, al conectarse con nosotros. Gracias porque sabemos que cambiar a veces paradigmas que tenemos en la forma de mostrar nuestra consulta, en la forma de llegar al paciente, no es tan fácil. Y hay muchas veces, como decía la doctora Nancy, uno tiene como ciertas cosas con algún paciente porque no hay un buen feeling y si aprendemos a generar esos buenos espacios, esa confianza, no solamente se logra uno, sino la familia completa o los amigos o el conocido del conocido, y a ese objetivo queremos que ustedes también puedan llegar. La implantología estratégica realmente es una herramienta para que ustedes como profesionales también crezcan, como su quehacer diario se vea reflejado en mejor calidad de pacientes y una consulta que sea muchísimo más efectiva. Por eso queremos también invitarlos a todos ustedes a que puedan participar con nosotros e inscribirse en el seminario completo de las habilidades básicas de negociación que vamos a estar realizando en los próximos 15 días. Es un seminario que tiene una durabilidad de 4 semanas con un encuentro virtual también por semana una vez. Y la idea es que podamos profundizar, digamos, varios temas de los que podemos llegar a practicar y a ejecutar en nuestra consulta diaria. José va a ser el que va a estar dirigiendo como tal este seminario de negociación y nos encantaría que todos ustedes pudieran participar, pudieran aprender mucho más y realmente ponerlo en práctica cada día, no solo en su consulta, sino también pues a nivel personal o familiar. Entonces, no sé si de pronto hay alguno quiere escribir en el chat o nos quiera escribir o a Mafe o a mí por el personal. Con muchísimo gusto los estaremos esperando. Y bueno, dejo un último espacio por si alguien tiene alguna duda o pregunta respecto al tema. Adelante, doctores. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, doctores, muchísimas gracias por este tiempo, por su participación. Los estaremos esperando en nuestro próximo, de pronto, webinar o invitación que tengamos para ustedes, ya sea a nivel de seminario de negociación o a nivel implantológico con IDE Dental. Que tengan todos una feliz noche y que pasen muy buena semana. Hasta luego, doctores. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, José. Magda, feliz noche. Feliz noche, doctores. Feliz noche, Mafe. Margaret, mil gracias como siempre por tu ayuda. Muchas gracias, José, también por toda tu participación. Muchas gracias. Qué gusto, doctor Joaquín. Muchas gracias, doctor Mario Vivas, por conectarte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia. Un placer, doctora Patricia. Doctor Joaquín. Pasen buenas noches allá y buenas tardes aquí. Sí. Gracias, doctor. Bien calientito. Muchas gracias. Muchas gracias, Margaret. Muchas gracias, Mario Iván, por haberme invitado. Muchas gracias, doctor. Muy valioso, muy interesante. Muchas gracias a usted, Qué doctora. gusto que te hayas conectado, doctora Claudia, Patricia. Gracias. Estamos hablando Ahí seguimos. por interno. Ahí seguimos, sí, señora. Ahí claro seguimos. que sí, mi doc. Muchas gracias. Gracias. Chao. Vale, una feliz noche. Margaret, Mafe, les pido un permiso. Un placer. Feliz noche, José. Que Gracias. estés Gracias, bien. José. Chao. Chao, Hasta chao. luego.